del autor, que hace una referencia al archivo del manicomio del Carmen de Mérida, que hoy por lo visto es museo costurero, y que llegó a tener 244 enfermos. Luego hablaremos. El libro, en la página 11, voy a leerlo. Los agraciados y los desgraciados, los dañados y los indemnes, los hijos de la luz y los emporcados por las sombras, los insumisos y los vencidos, los que queman incienso y los que blasfeman contra el aire, acongojados, resentidos, los que tocan la desesperación encima de un mantel blanco, los que arrinconan al poderoso y los que guerrean contra los débiles, los que guardan las semillas y los que las siembran en la sal sabiendo que serán ruina segura, los abrasados, los tontos de lava, todos estamos aquí, en los pabellones del manicomio del Carmen. El manicomio del Carmen es un poco el escenario y de la novela, y el escenario, un escenario real. Luego hablaremos de esto, ¿no? Y el libro, a través de 42 capítulos que alternan el protagonismo de enfermos, monjas, gente de enfermería, tras una meticulosa e inicial descripción del manicomio, en el segundo capítulo ya ven ustedes cómo esto de la locura puede tener toda clase de desvíos, ¿no? Y luego también habla de los servicios y de los responsables, y son, he dicho, 41 capítulos, sí, 42 capítulos. 11 de ellos muestran las anotaciones de un cuaderno que va llevando alguien que trabaja allí, un médico que trabaja allí, y recoge asuntos del hospital, y los sucesos de la novela, en cierto modo, se van reflejando indirectamente en estos 11 capítulos de los llamados cuadernos. Pero a lo largo de la novela, bueno, primero tiene una excelente atmósfera, esa atmósfera de desasosiego, extrañeza, misterio. No sabemos muy bien lo que pasa, pero cuando pasa, entonces nos damos cuenta de la falta de normalidad del espacio que estamos recorriendo, ¿no? Pues a lo largo de eso aparecen pues esos espacios, personajes. Por ejemplo, hay unos personajes inventados, los imaginarios, los médicos don Hipólito y don Alfredo, el narrador del cuaderno, a quien me he referido, dos pacientes mentales importantísimos a lo largo de la novela: Luis Piñero, que es protagonista de 2 intentos de fuga, y Fernando Ouset Barrasán, y comparten dormitorio y tendrán una relación dramática. A la hija del primero, de Luis Piñero, Magdalena, profesa en un convento, y el padre cree que está recogido como demente, cree que ha muerto. La hija no ha muerto, ¿no? Y luego hay otras también monjas que trabajan en el convento. Sor Rafaela, que tiene bastante papel, y la hermana Asunción, y luego en el manicomio trabajan. Y hay personajes que no son que pertenecen a lo imaginario: el soguero Julián Trinidad, que azota a los que llama agitados cuando no lo ven los médicos; Pedro Benítez, un paciente que asusta a las chicas por la noche disfrazándose; y otros pacientes: Pablo Nogués y Siñán, autor de teatro; José Zamora López, republicano que se hace militar franquista para disimular, y otros. Y luego encontramos a varios personajes reales que me han ido sorprendiendo, luego nos contarás: Juan Antonio Vallejo Nájera, Luis López de Ballesteros y de Torres, traductor de Sigmund Freud; Margarita Xirgu, José María Ortega Morejón, Francesc Tosquelles, Gonzalo Rodríguez Lafora. Bueno, y los espacios son efectivamente ese manicomio, que a mí tengo ganas de conocerlo, aunque ahora sea no sé qué de la costurera, la casa de la costura, porque ya en el arranque el autor nos habla de la decrepitud del lugar. Me imagino que con el tiempo estaría mucho más decrépito, ¿no? Y nos va explicando todos sus espacios, todos los lugares de ese manicomio, ¿no? Y sobre todo a mí me interesó mucho el sótano, porque en el sótano
hay unos artefactos, están los artefactos, digamos, que se usan para las terapias, la silla rotatoria, que yo no conocía ese sistema, ¿no? Porque el tiempo donde transcurre la novela serán los finales de la guerra civil, principios de los 40, tal vez, ¿no? Un poquito antes y después. Después, sí, es un poco todo ese... Y bueno, y claro, y había otra máquina de inmersión. Bueno, hay unos para las terapias que se están llevando a cabo en el espacio. Y luego están los puntos de vista. Abunda mucho la primera persona y hay peculiares diálogos y monólogos, pero todo el espacio novelesco se va repartiendo, como os he dicho, en 42 capítulos, entre los cuales sobresalen de vez en cuando los capítulos en que escribe ese médico lo que piensa, lo que se le ocurre o lo que lamenta, etcétera, ¿no? Y luego hay una construcción, como os he dicho, de la atmósfera, de los espacios, de estos personajes interesantes y una escritura excelente, la verdad. O sea, yo quedé encantado con el libro, ya conocía, digamos, un precedente y bueno, pues eso es lo que quisiera empezar diciendo. ¿Por qué elegiste el manicomio? El manicomio de Mérida, el manicomio del Carmen. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a Lola por la acogida y a su equipo, siempre tan cálida en la librería Albertín. A José María Merino por querer, por poder estar aquí. Para mí es un auténtico lujo. Y naturalmente a vosotros. Me siento muy bien acompañado esta tarde. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me haces, José María. Hay historias realmente que no salimos a buscarlas fuera, no se nos ocurren en la pantalla de un ordenador, sino que las tienes al lado. Yo las tenía al lado, esta historia de Luis Piñero, que hay un Luis Piñero real que existió, efectivamente. Fue un familiar que con 16 años ingresa en el conocido como Manicomio del Carmen. Yo puedo acceder a su historia clínica, recupero su historia clínica y recupero también las historias clínicas de otros enfermos. Sí quiero indicar que esa historia clínica de Luis Piñero me sirve de pie para imaginar una vida posible. En principio me planteé hacer un libro de no ficción, es decir, un libro ensayístico, de crónica, de testimonio, de ese lugar real, efectivamente, en el oeste extremeño, pero enseguida me di cuenta de que eso no era posible. Yo no podía construir un testimonio real, un libro de no ficción, porque, primero, no soy psiquiatra, no soy historiador, soy filólogo, y, en segundo lugar, más importante aún, esos historiales clínicos estaban prácticamente vacíos. No había datos. Los datos eran muy esquemáticos. Había un dato acerca de la fecha de nacimiento, la fecha de entrada, el oficio, el nombre de los padres, pero muy poco más. Y ese vacío, ese silencio, yo me di cuenta de que era un poco simbólico de lo que habían sido esas vidas en el encierro. Entonces enseguida me planteé hacer una novela, hacer algo de ficción, tomando, ya digo, como punto de partida estas vidas que habían sido, estos personajes que eran personajes reales. Y, claro, la segunda cuestión es cómo contar esto. Tú has señalado una serie de personajes que están ahí en la novela, y me planteé cómo contarlo, y era consciente de que los poetas, los que hemos empezado haciendo poesía de alguna manera, tenemos un lío gordo cuando queremos contar una historia. El lío es que cuando partes de la poesía te importan más las palabras son cosas que tienen cuerpo, que tienen una densidad determinada, y te importa menos la historia. Entonces, claro, yo, al no ser un narrador en origen, digamos que me ha interesado la narrativa ya después, me planteaba que tenía que contar la historia de un modo fragmentario, que tenía que recurrir a voces, que no podía utilizar las palabras como palancas simplemente o como medios para un fin, que no podía llegar a construir una trama o un argumento, que eso no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, a partir de esa limitación, entendí que debía construir tres voces fundamentales: Luis Piñero, que es
el interno, el que tiene el mismo nombre que mi familiar. Un segundo personaje que era el médico, un profesional de la psiquiatría que llega allí. En tercer lugar, un personaje que una esos dos mundos, que es Magdalena, la hija de Luis Piñero. Y por último, una voz que fuera externa, una voz en tercera persona, que hiciera de marco y que construyera ese espacio, que describiera el espacio. Y a partir de ahí fue fluyendo un poco la narración a partir de esos tres pilares. Magdalena en primera persona, Luis Piñero en primera persona, el médico con los cuadernos, con una especie de diario que él va elaborando de ese lugar, y finalmente la voz que hace de marco, ¿no? Que describe ese lugar que efectivamente tuvo existencia real, pero que yo imagino también a partir de una cierta documentación de arquitectura de psiquiátricos del siglo XIX. Entonces la novela surge de ahí, ya digo, surge de algo familiar, que en cierto modo era tabú, y yo quería recuperar por lo menos el nombre de Luis Piñero, ya que la vida de Luis Piñero no existió, porque realmente estuvo siempre ahí, le arrebataron de algún modo su vida, su biografía no existió, imaginarla y trazar un vínculo con esas voces que nunca tuvieron una posibilidad de decir nada, ¿no? Y con esos grandes subalternos que son los locos, los que están aquí en el manicomio del Carmen. Pues esa organización fragmentaria crea un montón de facetas que le dan mucha gracia y cuerpo al manicomio y a los que están allí. Por ejemplo, y aparecen además cosas, las fugas. Incluso hay uno que se fuga con una monja, dicen. No sabemos muy bien también si es verdad o no, porque, claro, estamos en un mundo loco, en un mundo donde pueden decir cualquier cosa. Por ejemplo, Piñero cree que su hija Magdalena ha muerto e incluso ya no reconoce a su hija Magdalena. O sea, en fin, pero todas esas cosas las admitimos, pero efectivamente esa fragmentación, digamos, del discurso, el repartirlo en todas esas facetas, le da una gracia especial y una viveza especial a todas esas cosas. E incluso a veces utilizas el diálogo, pocas, pero con eficacia, o el monólogo también aparece, ¿no? Para caracterizar personajes. Bueno, y sobre todo, yo pensé de verdad que partías de la lectura de archivos y tal, pero por lo que me dices, bueno, todos los personajes están inventados, pertenecen a la ficción. Claro, de archivo parto de unos datos muy elementales. Es decir, de Luis Piñero prácticamente no había información. Magdalena es un personaje completamente imaginario, completamente de ficción. El médico también lo es, pero claro, a la hora de documentar la biografía, la posible biografía del médico, me baso en la historia de la psiquiatría española, en algunos manuales de psiquiatría, en la historia de la psiquiatría en los años 20 y los años 30, que es muy interesante porque se crea una liga de higiene mental, está el Cajal, está Rodríguez Lafora, que aparece en la novela, pero ficcionalizado. Es decir, claro, hay una base, un sustento histórico que yo ficcionalizo y utilizo como un estribo, un poco para lanzar la historia. Y aparecen personajes reales como Unamuno también, que está documentado que visitó el manicomio del Carmen. Es decir, sabemos que él, cuando llegó a Mérida para hacer la presentación de la traducción de la Fedra de Séneca, fue ahí al Teatro Romano y se pasó por el manicomio del Carmen. Probablemente porque él necesitaba ver ese espacio, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces él pidió y sabemos por la prensa que efectivamente está allí. Entonces, claro, todos esos personajes históricos yo los llevo a una especie de exceso, ¿no? De deriva, y los coloco ahí, pero ya digo, la parte estrictamente documental, alguien me lo preguntó hace poco, puede ser un 5%, un 10%, todo lo demás es imaginario, los diálogos a los que has aludido antes, que tienen que ver mucho con el absurdo y con cierto humor, porque he querido que la novela no solamente sea la parte tenebrosa o más oscura, sino que también hay cierta comicidad y luego también cierto absurdo, cierto elemento incomprensible, ¿no? Antes aludido a las máquinas para el tratamiento de la locura, que existieron, esas máquinas, sillas rotatorias, camas rotatorias, sillas rotatorias, se pensaba que con eso de algún modo se aplacaba la enfermedad mental, ¿no?
existía esa superstición, y esas máquinas efectivamente existieron, pero yo creo otras que nunca existieron, partiendo de las que existieron. En realidad, ¿no? Me invento otras posibles, ¿no? Pues yo no sabía que eso estaba inventado, porque, claro, como yo lo de la silla rotatoria y la cama rotatoria es la primera noticia que tengo, pues así que encima hay máquinas imaginarias. Muy bien. Sí, las sillas rotatorias y las camas rotatorias existieron, entre otros muchos tratamientos que hoy nos parecen auténticamente bestiales, ¿no? Y que eran prácticamente máquinas de tortura, en realidad. Lo único que hacían eran aplacar durante unas horas, como los electrochoques, pero nada más. Es decir, no producían ningún efecto terapéutico. Hay que entender que en ese momento la farmacología no existía, estaba bajo mínimos. Entonces, ¿qué se hacía? Pues electrochoques, ese tipo de inventos. El agua también. El agua, hacer inmersiones en el agua. De hecho, Luis Piñero cuenta que lo llevan unos baños de Alange. Eso es real, porque es una de las pocas cosas que había en el historial clínico de Luis Piñero, de mi tío, que lo sacaron durante un tiempo para introducirlo en unos baños termales, pero que en realidad eso no funcionó, él volvió a casa y tuvieron otra vez que ingresarlo, ¿no? Que internarlo. Y ese dato sí es real, está, uno de los pocos, está en su historia clínica. Entonces, ya digo, eso fue un poco el estribo, el punto de apoyo para construir algo que no es una novela naturalista, porque alguien me ha dicho, bueno, has escrito entonces una novela naturalista después de meterte ahí en archivos y meterte en el archivo del Manicomio del Carmen, en el archivo de Leganés, que también consulté. Digo, no, es que no habría podido hacer una novela naturalista basada siempre en una documentación muy exhaustiva y poner en orden todo eso y organizarlo. No, lo he utilizado como punto de apoyo para lanzar una especie de corriente de conciencia, porque toda la novela yo creo que se apoya mucho en el monólogo interior, y bueno, pues lanzar esas voces. Hablabas antes de la poesía, pero fíjate, yo creo que la poesía te ha servido para ajustar un poco la poesía. Habla mucho de hablaba antes de la poesía, y yo pienso que la poesía le ha servido para ajustar exactamente un poco el texto, en fin, verdaderamente de un modo austero y de un modo efectivo, pero no es un libro poético en el sentido, digamos, no, es prosa, es narrativa, es ficción, pero efectivamente hay un ajuste de la de austeridad y del discurso que lo hace muy, muy interesante. ¿Qué has notado tú pasándote de la poesía a la prosa? Yo he notado en principio que estaba completamente perdido y que me había metido en un lío muy gordo, como te decía antes. Primero porque tenía que contenerme, porque no podía lanzarme completamente como en el poema, porque los poemas no se planifican y las novelas hay que planificarlas. Es decir, que me había metido en un embolado muy grande. Eso es lo que he notado, y que tenía que contenerme, que no podía, que tenía que cortar, que tenía que frenar algunas imágenes. De hecho, ha habido una operación de poda muy fuerte, muy intensa al final, y sobre todo que tenía que esmerarme en que el lector pudiera distinguir las voces. Es decir, que a la hora de construir una voz, esa voz fuera estilísticamente, por la forma de hablar, diferente a otras. Porque yo creo que ese es el gran reto. Cuando haces una novela que tiene distintos narradores, distintas voces, que las voces no se mezclen, que el lector sepa cuándo está hablando Magdalena, cuándo está hablando Luis Piñero y cuándo están hablando otros personajes secundarios que son como satélites en torno a esas voces. Entonces, claro, no quería que las voces fueran similares. Tenía que de algún modo meter en algunas voces lo rural, lo oral, y en otro punto meter más lo técnico, lo psiquiátrico, lo médico, lo objetivo. Y ya digo, tratar de cuidar un poco eso, ¿no? Que fuera una novela, o que saliera, o que yo intentara hacer una novela coral o polifónica y no una novela monológica, que en realidad hubiera distintas voces, pero el lector no supiera muy bien diferenciarlas y dijera, bueno, esto todo suena parecido, ¿no? Eso ha sido para mí lo más difícil, ya digo, dentro de que, bueno, pues esta es una primera novela y yo venía de otra parte, ¿no? Así que... Pues ha sido un acierto introducir la voz del médico, el cuaderno.
eso ha sido un acierto, porque eso va de pronto permitiendo que el libro recupere otra distancia, yo creo que está muy bien. Y por cierto, yo empecé como poeta. Escribí una novela y la poesía me abandonó, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero, ¿te ha gustado entrar en el mundo de la narrativa, el mundo de la ficción? Sí, es un poco adictivo también, ¿no? Enseguida te empiezas a plantear otros proyectos, ¿no? Otras historias. Pero yo creo que la poesía, y esto también lo hablaba con Julio Llamazares, cuando has partido de la poesía o has publicado al principio poesía, de algún modo está impregnando, de una forma o de otra, aunque sea de forma lateral, todo lo que haces después. Entonces yo creo que eso no podré desprenderme nunca de esto, ¿no? Del hecho de haber publicado al principio el libro de poesía y haber entrado en la narrativa ya pues muy tarde, ¿no? Y haber concebido esta historia ya tarde. Para que el público pueda un poco entrar en esas voces que ha mencionado José María muy bien en el resumen que ha hecho, y se ha referido a la voz del médico, quiero leer un par de párrafos de esa voz, de la voz del médico, para que veáis que habla de un modo distinto, ¿no? O piensa de un modo diferente a Magdalena, por ejemplo, a Luis Piñero. Él ha leído antes Luis Piñero. El cuaderno número 1 de este personaje, de este médico, de este psiquiatra joven, del que ahora podemos hablar un poco más si queréis, dice así: a estas alturas quisiera yo saber por qué vine aquí, por qué acepté el puesto de adjunto en este psiquiátrico del oeste extremeño, con qué clases de criaturas quise yo reconciliarme. Todas las mañanas dibujo en este cuaderno el perfil de la sierra que tengo frente a mí. Es lo único que me alivia el hastío y suaviza unos mareos cada vez más frecuentes. Estudié psiquiatría en Madrid, siguiendo una vocación que nunca supe si excede mis capacidades o mi constancia. Tuve un mentor, Gonzalo Rodríguez Lafora, en el inolvidable laboratorio de fisiología cerebral situado en la residencia de estudiantes, en la colina de los Chopos, como la llamó aquel poeta modernista, hiperestésico y enfermo de los nervios, a quien trataron Luis Simarro y Gastón Lalán. El día en que fuimos a verlo estaba muy nervioso, porque en el periódico le habían cambiado el adjetivo de un poema. Donde escribió amarilla, pusieron seca. Al terminar de leernos los versos, notando nuestra sorpresa, añadió que el poema debía tener apariencia comprensible, pero que su hierro interior tenía que resistir cualquier inquisición. No le entendimos. Dejamos que reposaran sus grandes ojos negros. Esa es la voz del psiquiatra joven. Y ahora, para que veáis un poquito solamente de la voz de Magdalena, que hay como un cambio, ¿no?, en el personaje femenino. Dice así. Se dirige a su padre, a Luis Piñero. ¿De qué te alimentas tú? Padre, ¿vives en la permanente cuaresma de los malos pensamientos? Anoche me levanté descalza, sin que nadie me viera, sin inquietar a las hermanas, convencida de que era yo la vigilante de una granja donde se cuidaban animales salvajes que debía mantener bien alimentados. Me desgarraban la toca y la masticaban, sin herirme la piel. Esos animales, lo comprendí, los utilizaba yo para abultar mis gemidos cuando las hermanas se encerraban o se hacían las sordas, cuando no querían saber nada de mis penas. Esos bichos eran mis altavoces. ¿Ahí plantáis limones? ¿Qué maña te dabas tú con los limoneros? Cada vez que estoy molida y triste, que es casi siempre, meto un limón en la cesta de la celda para perfumarla. Y es igual que si se hubiera desgajado del universo un trozo de sol.
Esa es la voz de Magdalena, ¿no? Para que se vea un poco la diferencia entre el lenguaje un poco más erudito, más médico, y este personaje que es una mística, pero una mística rara, una mística heterodoxa, ¿no? Una mística que de repente es una mística quietista y que rompe un poco toda la normativa teológica del monasterio y la meten allí durante un tiempo en observación. Y luego también está esa sexualidad desatada que tiene el personaje. Bueno, pues yo creo que efectivamente esa fragmentación, ese discurso que va conformando el espacio y la atmósfera, que hablaste antes de la atmósfera, y también en la atmósfera hay una referencia muy sutil a la época en que transcurre todo esto, que es entre el final de la final de la guerra civil, tal vez, y los primeros años. Un poquitín antes, sí, un poquito antes de la guerra. Antes de la guerra y luego ya los años de la posguerra. Eso está muy bien insinuado, ¿no? En las, ¿Y cómo, por qué lo pusiste en esa época, precisamente? Sí, lo situé ahí porque, digamos, el inicio de la psiquiatría regeneracionista es años 20, 30, y él entiendo que se forma en esa idea de querer cambiar de algún modo la psiquiatría, modernizarla, tecnificarla, humanizarla, y ahí estaban la Fora, pero también estaban Sacristán, Emilio Mira, Dionisio Nieto, estaban Miguel Prados naturalmente, y quería ver cómo ese mundo también se derrumba. Es decir, ese mundo cuando llega la guerra civil es un mundo que estalla, que se rompe y que tienen que ir al exilio. La Fora se va a México, Emilio Mira creo que Uruguay, Argentina, Miguel Prados a Canadá, el hermano de Emilio Prados, efectivamente. Sacristán también se marcha, luego vuelve, la Fora vuelve pero le quitan un poco los cargos que él tenía, es decir, lo degradan. Entonces pensé que ese médico debía formarse ahí, en esa idea un poco moderna de la psiquiatría, de querer cambiar la psiquiatría, pero él en realidad es un derrotado. Es decir, el personaje va de derrota en derrota, es un personaje muy autodestructivo, lúcido, pero autodestructivo, y que está dividido, ¿no? Está dividido entre sus adicciones, sus perversiones. No es un psiquiatra modélico, aunque al principio lo parece. Al principio, en las primeras entradas, da la sensación de que es un personaje muy sensato, pero es un personaje que se va degradando a medida que va avanzando la historia, y vemos los apuntes finales, que es un personaje donde la separación entre los locos y los cuerdos ya no podemos determinarla, ¿no? O al menos he tratado yo, ¿no? Que la separación o la frontera entre la locura y la cordura no sea neta, y el lector ahí tenga que tocar también como una zona de sombra o de penumbra. Por eso la situé ahí. Adicto a la droga, además. Sí, a la morfina, ¿no? Empieza a robar Sí. el laboratorio. José María, A robar del laboratorio. Sí, sí, bueno, y es que además, claro, la psiquiatría, como sabes, José María, cuando llega la guerra, la toman Vallejo Nájera y López Ibor, que no tenían nada que ver con los planteamientos que estaba proponiendo Rodríguez Lafora y este psiquiatra imaginario mío, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, imagínate, y aquí aparece en la novela, la idea totalmente peregrina y absurda de decir que hay una especie de gen rojo o de gen nacional que te incapacita o te incapacita o te hace mejor o peor a la hora de tener una enfermedad mental. Como si el gen nacional te protegiera, y los marxistas o rojos realmente son los que tienen más posibilidades de la esquizofrenia o la psicosis de guerra, ¿no? Entonces quería poner también en discusión todo ese aspecto histórico que es muy real, ¿no? De los cambios que afronta la psiquiatría desde los años 20 hasta después de la guerra, hasta prácticamente los años 60, que sería más o menos hasta donde dura la historia. Años 20, años 60, más o menos. Bueno, y una alusión al teatro. Hay también uno de los personajes tiene que ver con el teatro. Y está Margarita Sirgu también. Sí. Una alusión a ella. Eso me lo apunté yo aquí. Sí, lo del teatro es la representación de Fedra. La representación de Fedra en Mérida, que es real. Que hay una traducción de Unamuno, entonces Unamuno va para allá. Y bueno, pues lo que hago es imaginar un diálogo posible, ¿no? De Unamuno con
con los jefes del psiquiatra joven, con el propio psiquiatra joven, ¿no? Y como uno, nada más entrar allí, pues, bueno, dice, esto es un desastre, ¿no? Más bien a decir, ¿no? ¿Qué barbaridad es esta, no? Porque hay una crónica en la revista Estampa en el año 29, real también, que yo consulté, donde vemos un poco la cara amable de ese lugar. Como hay una crónica en la revista Estampa y, bueno, pues casi se trata con cierta, no solamente con condescendencia, sino como un lugar estupendo para vivir, ¿no? Donde todo está muy limpio, donde todo está muy ordenado, donde hay unas religiosas que hacían lo que podían las pobres que iban a hacer. Atendían muy bien a los enfermos, pero la realidad es que allí moría gente por pelagra, porque eso están las fechas de ingreso y en las fechas de fallecimiento. Duraban 2 años, 3 años, tuberculosis, pelagra, había muchas enfermedades. Entonces no era un lugar, desde luego, ni mucho menos como nos describe ese reportaje de la revista Estampa en el año 29, sino algo mucho más siniestro. Y además eso, 240 y tantos residentes, la verdad es que debía ser un espacio con mucha gente y con muchos problemas, un espacio muy problemático, y eso está estupendamente reflejado en el libro. Aunque en el libro el protagonismo, digamos, dramático tal vez esté en Magdalena, su padre y el otro, Piñero, y el otro, ¿cómo se llama el otro? Fernando Ousset. Ahí está un poco el nudo dramático de ese conjunto de actitudes y de relaciones, etcétera, ¿no? Sí, porque de algún modo tenía que darle un cierre, ¿no? Y no sabía muy bien por dónde llevar al final la novela. Quería que fuera una novela también abierta, donde hubiera distintas voces, efectivamente, pero esas voces había que anularlas de algún modo al final, ¿no? Entonces, a partir de esa convivencia entre Fernando Ousset y Luis Piñero, me di cuenta de que esos dos personajes de algún modo podían entablar algún tipo de relación y finalmente cerrar la novela de esa manera. Pero se cierra también de una manera muy abierta, porque en realidad el cierre del capítulo 42 solamente tiene 2 líneas, como tú has visto, y es la voz de Magdalena, que le dice al padre: Padre, respóndeme, ¿por qué tienes la cara morada y el cuello torcido? Y en realidad esa voz no sabemos de dónde sale. No. Pero el padre ha sido asesinado. Claro, sí, pero Magdalena, eso está claro, eso es irrebatible por otra parte, ¿no? Sí, yo no, Fernando Ousset, el personaje, yo no. Pero lo que quería decir es que esta voz no la sabemos muy bien situar, ¿no? Porque Magdalena no está allí en ese espacio, está en un convento, ¿no? Y entonces quería un poco hacer más complejo ese mundo y crear un poco como una cortina de niebla en torno a estos personajes. Sí. Y una cosa, ¿qué monja es la que se escapa con un Sí. Fíjate, eso es una noticia de época. Esa noticia la encontré en la prensa. Y entonces esa es una de las partes que incorporo. Una monja se escapa con uno de los dementes. Sí. Pero yo no identifiqué luego a Magdalena. No sería Magdalena, sino una de las monjas que hay allí. Y efectivamente esa es una noticia de prensa que yo introduzco en la novela para que dé lugar a una discusión, ¿no?, entre el psiquiatra mayor y el psiquiatra joven, pero es una noticia real, curiosamente. Y Luis Piñero también lo pongo en esa pulsión de huida, en esa pulsión de libertad, que yo creo que tiene Luis Piñero, representa muy bien Luis Piñero, ¿no?, la necesidad de huir, de escaparse de allí. Entonces narro las 2 veces que él trata de fugarse. Pero lo que has comentado tú, efectivamente, eso me lo encontré y me sorprendió muchísimo. Pero claro, era una noticia que eran 5 o 6 líneas, no era más. Simplemente que sí, que había habido un intento de fuga y que la Guardia Civil rápidamente había dado con ellos, los había detenido a los 2 en la estación de tren y los había devuelto al redil. O sea que es un intento de fuga frustrado, como los 2 de Luis Piñero, porque Luis Piñero, los 2 intentos de fuga acaban en nada. Son personajes perdedores, el médico lo es y Luis Piñero también lo es, porque tiene un proyecto pedagógico, es un libertario. Y lo único que sabemos de ese proyecto
es que es un proyecto fracasado, de alguna manera, por una cuestión material, por una cuestión económica, que él va a parar allí, ¿no? Y luego hay un proceso de melancolía, como de duelo, ¿no? Donde él echa de menos a su hija, pero él viene de un hombre que se ha hecho a sí mismo en la cuestión cultural, digamos, que es autodidacta y que quería construir un proyecto pedagógico. Y lo único que sabemos de ese proyecto es que queda en nada. Bueno, yo no sé si ustedes quieren intervenir preguntándonos algo. Aquí estamos a su disposición. Por supuesto, y además para eso hemos venido, ¿no? Para que preguntéis con toda la confianza y encantado de poder responderos. A mí me pareció muy interesante el afrontar este tema de un psiquiátrico, ¿no? Porque, bueno, efectivamente el tema de la locura es recurrente en la historia de la ficción, pero bueno, pues caramba, un manicomio de aquellos años 30, 20, 40, pues eso es un lugar insólito y interesante para entrar ahí a escribir una novela. O sea, me pareció interesante. Y luego los personajes que salen por allí, pues son unos locos muy verosímiles, la verdad. ¿Comparaste con lo que le pasó a Leonora Carrington en el psiquiátrico en Santander los tratamientos? Si comparaste los tratamientos que tuvo Leonora Carrington en Santander con los que tuvo tu tío. Dices Memorias de Abajo, ¿no? Sí. De Leonora Carrington. No, bueno, yo el libro de Leonora sí que lo conocía, Leonora Carrington, claro, por supuesto, pero no reconozco, digamos, de manera consciente esa influencia o que fuera para mí un modelo. O los tratamientos no, porque aquí de lo que se describe es precisamente una cama rotatoria, ¿no? Que lo meten en una cama rotatoria y empiezan a darle vueltas, ¿no? Que era un tratamiento, ya digo, real del siglo XIX, que está en los manuales de psiquiatría, que los ponían y los ataban bien atados y empezaban a darle vueltas, ¿no? Y creo que Leonora Carrington no recibió, que yo recuerdo ahora mismo, ningún tipo de tratamiento de ese tipo. Lo que recibió fue todo tipo de vejaciones, porque Memorias de Abajo es un libro durísimo, me parece que es un libro durísimo. Claro, esto es ficción, el caso de Leonora Carrington es un libro autobiográfico, ¿no? Algún lector me ha dicho, bueno, por lo que decía José María con respecto a la verosimilitud y demás, ¿te has basado en Cela? Me decían, en Pabellón de Reposo, porque Cela tiene un espacio que es un sanatorio para tuberculosos, ¿no? Y yo tampoco era muy consciente de eso, porque es un libro que leí hace mucho y sí quizás me puede haber, si acaso, influido un poco más el Cela de San Camilo, por los monólogos interiores, eso sí. O también el Cela de Cristo versus Arizona, o quizás también, no sé, Rulfo, que me gusta mucho, ¿no? Y esa idea de lo espectral, de las voces, eso sí, yo soy consciente de eso. Pero lo que preguntaba Rafael de Leonora Carrington, no de forma consciente, es decir, no he utilizado ese libro como una plataforma o como un punto de apoyo, un escalón para construir nada de la historia que tenga que ver con eso, ¿no? Sí me he apoyado en los manuales de psiquiatría, claro, el de Kraepelin, el que utilizaban en aquel momento, en los años 30, porque ahí vienen descritos. Incluso aparecen litografías con las imágenes de esas máquinas, que son, ya digo, vistas de hoy, del siglo XXI, terribles. Aquí hay una pregunta aquí. Sí. Aquí hay una pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Os acordáis? Yo recuerdo también un libro que tiene Un momento. Es que sin micro no. Es que no graban. Almudena Grandes tiene un libro con motivo de esta que mató a la hija. La madre de Frankenstein. Sí, esa de Frankenstein. Y sale también un manicomio y una serie de cosas tremendas. Bueno, ahí va. Es horroroso, claro. Hay un libro muy conocido que es el de Gironella, ¿no? Que fueron superventas en su momento, pero yo ese libro no lo he leído. Sé que existe, pero no lo he consultado, no lo he leído. Sé que hay una versión al cine también, que no, por las críticas que he leído, no debe ser una gran versión, pero Gironella
ha sido un referente en la literatura española ese libro. Ya digo, fue un libro muy, muy vendido en la época, pero no he tenido ningún libro acerca de psiquiátricos concreto en mente, ¿no? Sino que me he documentado, por ejemplo, la arquitectura, es decir, cómo era la arquitectura de la época, cómo se construían, cómo se dividían las salas, los departamentos. Claro, eso sí me he documentado, pero desde la ficción o desde la autobiografía, bueno, lo de Unicazur, por ejemplo, también me interesa, pero no han sido, por lo menos yo no lo reconozco, elementos de influencia o que me hayan influido, ¿no? De alguna manera. Quizás Cela, por el monólogo interior, y, como digo, Rulfo, por ahí sí que porque los he leído mucho, a los dos, entonces por ahí sí. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Habéis establecido en la presentación un diálogo interesante sobre la condición de poeta y el trasvase o la reconversión a narrador. Esos elementos que los habéis valorado de manera ambivalente, positiva, negativa. Y yo te pregunto ahora, José, si tu profesor, tu condición de profesor especialista en literatura también puede interferir, o qué elementos que puedes valorarlo tú como positivos o negativos a la hora de lanzarte a la ficción desde tu conocimiento de la materia, desde el punto de vista teórico, histórico, etc. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Mira, Javier, las relaciones entre el filólogo y el que hace libros de creación, digamos, por llamarlo de alguna manera, o hace libros de poesía, puede ser una relación esquizofrénica, completamente. Es decir, hay momentos en que esas dos figuras, esas dos funciones, esas dos personalidades se llevan muy bien, se llevan estupendamente, no se soportan. El filólogo soporta al que hace libros de creación, y el que hace libros de creación soporta al filólogo, y en otras ocasiones se llevan a matar directamente, ¿no? Es decir, que hay como también una pelea interior, como una escisión entre uno y otro. Y yo no me he puesto de acuerdo nunca entre esas dos personalidades, digamos, ¿no? Eso que decía el psicoanálisis, de que el sujeto siempre está dividido, ¿no? De que podemos querer y no querer. De algún modo yo lo llevo conmigo, ¿no? Porque he tenido fases donde he querido escribir más que investigar, otras fases donde he querido investigar más que escribir. Y a veces llega una solución de pacto, es decir, bueno, si estoy investigando, de algún modo también es una parte de creatividad, o tiene que ver con la creatividad. Pero luego hay otra voz interior que me dice, no es lo mismo, ¿no? Como le decía Max Aub a Damas Alonso, cuando Damas Alonso deja de escribir y se mete en la filología, que es un veneno, realmente, le dice, pero bueno, ¿qué vale todo eso que estás haciendo en comparación con la literatura? Y Damaso no sabe qué responder. No sabe qué responder. Entonces yo, la pregunta que me hace Javier es que no lo sé. Tengo fases, tengo rachas de que algunas veces quiero investigar y quiero hacer crítica literaria, y otras veces pues me da por otra cosa, yo qué sé. Y en las dos me doy cuenta de mis limitaciones, en la filología y en la novela, o en la poesía, o en el dietario. Hola, José Antonio. Yo te voy a hacer una pregunta desde ese lugar del poeta. Como personas supuestamente cuerdas, que estamos aquí todos, ¿no? ¿Dónde nos instala, algunos es un suponer, pero bueno, ¿dónde nos instala la locura en general para que nos llame tan poderosamente la atención? Sí, muchas gracias, Cecilia, por tu pregunta. En realidad la normalidad psíquica no existe. Es algo que yo creo que cuando terminamos de leer este libro, de algún modo se extrae del libro, ¿no? Esa idea de que la normalidad psíquica existe, en realidad es una convención. La normalidad psíquica es una pura convención. Entrando un poco más en la cuestión de dónde nos lleva o la poesía, yo creo que la poesía tiene que ver con el no saber. Y en ese punto hay una conexión con la locura. La locura tiene que ver también con la pulsión de verdad o de libertad, de alguna manera, desde mi punto de vista. Hay un momento donde un personaje creo que dice que envidia a los locos su libertad, de alguna manera, ¿no?
Pero no quisiera yo romantizar o estetizar mucho la locura, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? De no llevarlo por el lado estético o romántico. La locura sería un cambio en la sintaxis de la razón, como dice muy bien Fernando Colina, ¿no? Donde la sintaxis de la razón está cambiada, me parece a mí, y nos lleva también hacia lo que somos, hacia la desposesión, la vulnerabilidad, ¿no? La fragilidad, la necesidad del otro permanente, porque necesitamos siempre al otro permanentemente. Eso de la idea de libertad neoliberal, lo siento, pero no. Necesitamos siempre al otro permanentemente, siempre, para cualquier cosa. Somos precarios, ¿no? En ese sentido, siempre necesitamos al otro que nos completa, ¿no? Y por eso, cuando el otro desaparece, hay una mutilación interior. Es decir, no desaparece al otro, desaparece una parte de nosotros que nos hemos hecho en relación con el otro. Entonces, tratando de responder un poco tu pregunta, por ahí van los tiros, ¿no? Sí, los tiros van por yo y yo. Una última pregunta. Una última pregunta. Yo no conocía el tema de la novela y no la he leído todavía, claro. Pero sospecho que en los años 40 la situación de los manicomios debería de ser parecida, como al parecer se cuenta aquí. Hay una novela de Manuel Sánchez Camargo de 1948 que se titula Nosotros los muertos, paréntesis, relatos del loco Basilio, que es la más terrible, la más desagradable. Ya que he leído unas cuantas novelas en mi vida, ¿no? Pues no recuerdo ninguna más desagradable, ni siquiera digo dura, desagradable. Se ambienta en un manicomio. Manuel Sánchez Camargo publicó solo esta novela. Yo creo que Eugenio de Nora es el único que la cita y yo debo de ser el único que la ha leído. y está ambientada en un manicomio donde las reacciones de la pobre gente que está ahí pues son animales y, bueno, y no cuento escenas porque la novela o los relatos más bien son desagradables. Es del año 48, o sea, de esa misma época más o menos de que hablas en la novela. Muchas gracias por el apunte, Óscar. Bueno, tú que has leído tanta novela de los años 40, sobre todo la novela existencial, yo intuía que había algo por ahí. Pero quiero resaltar que mi novela no es una novela sórdida, quiero resaltar que mi novela no es una novela tenebrosa, que no va por ahí, es decir, que no me regodeo en la parte abyecta del ser humano, todo lo contrario, que es una novela donde trato de tocar la fibra humana desde otra perspectiva, que no es, digamos, un punto de vista costumbrista de describir cómo eran los psiquiátricos. No entro exactamente por ahí, no ese es el tono. Yo creo que cuando leas algún capítulo ya me gustaría que me dijeras si efectivamente hay alguna conexión con este narrador que tú dices o no. Creo que, por cierto, hablas del mismo que tiene un estudio sobre Solana, sobre Gutiérrez Solana, ¿es ese? Exactamente. Sí. Era amigo de Sela y era Sí. crítico de arte del diario El Alcázar. Bien. Y según me dijo un escritor una vez, se suicidó. Bien. Bueno, Sánchez Camargo. Sí, a mí me ha parecido que tenía un libro sobre Gutiérrez Solana, pero yo esta novela que citas tú la desconocía completamente. Ya digo, voy por otro lado, ¿no? O trato de hacer un libro diferente, no un libro costumbrista, naturalista, no habría sido capaz, quiero decir que no habría sido capaz porque solamente el hecho de reunir datos sobre eso me habría costado muchísimo y no los hay. Yo descubrí esos expedientes, ya digo, en blanco. Ahí no había nada, Había unos datos muy esquemáticos y el vacío. El blanco, que era el blanco de las vidas, de esas vidas, ¿no? Que habían sido reducidas a la nada. Bueno, muchas gracias. Me he sentido muy bien acompañado por vosotros. Quiero agradeceros a todos, a Lola, a José María, que para mí ha sido un lujo contar con él esta tarde. Y nos vamos a tomar algo cuando queráis. Muchísimas gracias, ha sido estupendo.